Listo, ya está grabando. Ok, está compartiendo también, ¿no? ¿Están viendo? Ok, entonces nosotros quedamos, en realidad fue por la regla palanca, ¿cierto? Supongo que no tienen problema de cómo aplicar la regla de la palanca. Entonces, habíamos dicho que la regla palanca utilizamos en este caso esta fórmula para conseguir un ejemplo. Si nosotros queremos sólido, hacemos esta distancia sobre esta distancia. O sea, la distancia azul sobre la distancia, en este caso naranja. Y si queremos líquido que está de este lado, es el opuesto. Sería la distancia verde sobre la distancia naranja. Y así hicimos algunos problemas, ¿no? Ejemplos de aplicaciones de la regla de palanca, para cada uno de esos elementos y por supuesto calculamos cada uno. Y después dijimos lo que era la relación entre propiedades y diagramas de fase, ¿no? Y ahora que dijimos que dimos endurecimiento, en este caso, eh, lo que es endurecimiento por dispersión sólida, ¿está bien? Ese endurecimiento por dispersión en los diagramas de fase eutéctica, ¿por qué se da? Bueno, se da porque simplemente agregamos elementos aliantes y esos elementos aliantes, por supuesto, inmediatamente modifican la estructura cristalográfica y al modificar la estructura cristalográfica, modifican las propiedades del elemento. Entonces, habíamos hablado sobre ese endurecimiento por dispersión, acerca de qué es lo que nosotros conocemos como la matriz, en realidad el material base, donde incluimos los elementos aliantes, y la fase dispersa o el precipitado, que es el elemento aliante que nosotros agregamos. Ajá. El microconstituyente es cuando una vez que el material solidifica, por supuesto, se forman fases internas dentro del material. Entonces, hablamos, en este caso, cuando un incremento de resistencia a la tenacidad son los objetivos de la incorporación de una fase dispersa que se debe seguir, ¿no? Para poder conseguir esos pasos. Hablamos de cómo se consigue esa fase y cuándo es buena y cuándo es mala. Cuando nosotros tenemos esa, ese, esas consideraciones de endurecimiento por dispersión sólida. También hablamos de los compuestos intermetálicos, que son fases intermetálicas dentro del diagrama de fase, que simplemente son compuestos que están entre dos fases presentes. Esos dos compuestos que están entre dos fases presentes, por supuesto, va a depender del tipo de compuesto, etiquiométrico o no etiquiométrico. Etiquiométrico, cuando nosotros tenemos, en este caso, fases sólidas como esta, que tiene, en este caso, alfa más gamma, y fases sólidas como esta, que tiene gamma más beta, y por supuesto, inmediatamente se consigue un compuesto intermetálico entre ellos que se asemeja a una línea que está a un porcentaje del elemento aliante y a cualquier temperatura que se pueda conseguir. A eso es lo que nosotros llamamos compuesto intermetálico. Sin embargo, cuando nosotros tenemos dos fases de este lado, en este caso alfa perdón, sí, alfa, y por supuesto se puede conseguir otra fase entre alfa y gamma. ¿Ya? Ok. Ahora, el otro compuesto, en este caso el no etiquiométrico, estaba relacionado a que en realidad se forma un, eh, vamos a llamarlo así, un intervalo de solidificación de esa fase intermetálica. Ejemplo, en esta parte, ese intervalo de solidificación, por supuesto, está entre dos fases sólidas. En este caso tenemos la fase sólida alfa, la fase sólida alfa más gamma y la fase sólida beta. Pero entre esas dos, por supuesto, se hace otra fase sólida. Por lo tanto, esto es un compuesto intermetálico no etiquiométrico. Entonces, entonces aquí se hace a través de un rango y aquí no. Aquí simplemente se produce a través de una línea.
Entonces, dentro del diagrama de fase. Ok, entonces aquí está beta, aquí está alfa, aquí está alfa. En vez de estar aquí un compuesto beta más alfa, no, se forma otro gamma. ¿Vieron? Y aquí, como está entre alfa y gamma, se hace un compuesto intermetálico alfa más gamma. Eso es lo que tenemos. Los compuestos intermetálicos no estequiométricos, ok, ya esto lo dije. Y las propiedades que puedan asumirse dentro de esos compuestos intermetálicos. Tienen propiedades muy diferentes a los dos compuestos que están a los lados. Dentro de los diagramas de fases, por supuesto, tenemos reacciones que se dan, en este caso, en los diagramas de fases. Esas reacciones, por supuesto, va a depender de estos tipos de reacciones. Depende si nosotros conseguimos un líquido y pasa a un líquido, perdón, si nosotros tenemos un líquido y pasa a dos sólidos, ¿no? Alfa y gamma. Acuérdense que los sólidos lo colocamos con letras griegas. Entonces, a esa fase le llamamos eutéctica. Entonces, y se denota con esta ecuación que nosotros tenemos acá. Y en dado caso que tenga un sólido y un líquido y pasa a ser otro sólido, y un líquido pasa a ser un sólido, inmediatamente esa reacción la llamamos peritéctica. A la reacción que se forma de un líquido y pasa a un líquido más un sólido, ¿no? Donde en realidad aquí aparecen como si fuesen dos líquidos, a esa reacción la llamamos monotéctica. Y a la reacción que nosotros tengamos acá, donde hay un sólido y pasa a dos sólidos, un sólido y pasa a dos sólidos, a esa reacción la llamamos eutectoide. Y la peritectoide es cuando pasa un sólido más otro sólido, pero pasa a ser un solo sólido. Entonces quiere decir que de dos sólidos pasa a ser un solo sólido y a esa reacción la llamamos peritectoide. ¿Comprendieron? Entonces, fíjense que en estos diagramas de fase que nosotros vimos anteriormente, que son isomorfos, ¿no? Entonces, o polimorfos, depende de dónde nosotros tengamos la reacción. Aquí, donde un líquido pasa a pasar a dos sólidos, ¿está bien? O aquí, donde un líquido, que es este lado, pasa a pasar a dos sólidos. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que si un líquido pasa a pasar a dos sólidos, lo único que tenemos que buscar la tablita y buscamos un líquido pasa a pasar a dos sólidos. A esa reacción la llamamos eutectoide. ¿Comprendieron? Entonces, y así podemos hacer con muchos diagramas de fase. ¿Vieron? No todos los diagramas de fase se presentan en esa condición. Los diagramas isomorfos no, porque en este caso tenemos de este tipo, donde simplemente no se dan esas condiciones de pasar a dos fases, sino que es un diagrama de fase binario, ¿comprendieron? Ok, entonces, pero hay Profe, una otros. pregunta. Pregunte. Profe, Pregunta. en el caso del trabajo, la parte donde pregunta lo de las reacciones, ¿se lo respondemos así en un cuadrito así como acaba de mostrar en la imagen? Ajá, exacto, en un cuadro donde aparecen las reacciones y si te piden los porcentajes, tienes que calcular los porcentajes. Ok, y si te piden en este caso si te piden en este caso la cantidad de material, ¿no? En peso, entonces lo calcula en porcentual de peso aplicando la regla de palanca. Ok, vámonos para acá. Ajá. Entonces, sí, tenemos que aplicar esto que está de este lado. ¿Comprendieron? Ok, una vez que tengamos esto, inmediatamente vamos a ver esto. Ejemplo 11.1. Identificación de las reacciones de tres fases. Aquí tenemos las reacciones de tres fases, ¿lo ven? Entonces, vemos el diagrama, cómo está compuesto. Está compuesto por un elemento A y un elemento B. Si ustedes ven el elemento de A, está del 0 al tanto por ciento. Vamos a suponer que sea un 2%, ¿está bien? El elemento B está al 100%, ¿comprendieron? Por lo tanto, en este caso tenemos porcentaje. Entonces quiere decir que aquí sería 20% de B, 40% de B, 60% de B y 80% de B. Si nos vamos en sentido contrario, sería 10% de A, en este caso, perdón, 20% de A, 40% de A
60% de A, 80% de A y 100% de A. ¿Comprendieron? Entonces va a depender de cómo nosotros lo veamos. Nosotros siempre lo vemos desde, en este caso, izquierda a derecha. Por lo tanto, vamos a considerar 20% de B, 40% de B, 60% de B, 80% de B o 100% de B. Pero fíjense que en este diagrama, ¿no?, de fases, entonces aparecen muchas reacciones, como vemos en este punto. ¿Vieron? ¿Lo vieron? Vemos en este punto, ¿ya? Vemos en este punto, vemos en este punto y vemos en este punto. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que lo único que necesitamos es identificar dónde están las reacciones. ¿Comprendieron? Entonces ya vimos dónde identificarlos. Vamos a marcarlos. Aquí tenemos una reacción. Aquí tenemos otra reacción. Aquí tenemos otra reacción. ¿Está bien? Ay, Dios mío. Ajá, no importa. Y aquí tenemos otra. Se me perdió. Ajá. Aquí tenemos otra reacción. Y aquí tenemos otra reacción. Si ustedes ven, las reacciones no todas son iguales. O sea, va a depender del tipo de reacción que se esté dando. Si nos vamos a la primera. Allá arriba hay otra, profe, también. Arriba hay otra también. Arriba hay otra también. Se me perdió. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, ¿dónde? Esta. Allá arriba dice L1 más L2. L1 más L2. Aquí no hay reacción. Tiene que haber 3 puntos. Lo primero que nosotros tenemos que identificar sería dónde se encuentran esos puntos. Primero, localice la línea horizontal, la isoterma, en el diagrama de fase en el cual indica la presencia de una reacción de las 3 fases. Pero además señale la temperatura a la cual ocurre la reacción en condiciones de equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos? Primero identificamos la isoterma. En este caso, la isoterma está acá. ¿Lo ven? Inmediatamente que identificamos la isoterma, tomamos el punto, en realidad, donde aparece la reacción, que es este punto que está acá. ¿Comprendieron? Una vez que identifico el punto, ¿qué hago? Determino la temperatura a la cual está ella. Si esto es 1000 y esto es 1200 y esto es 100, entonces ¿qué está? ¿A qué temperatura? 1250 alrededor. 1100, 250 está por arriba, 1100. Porque este es 100. Sí, 1100, 1150, más o menos por ahí. 1150, ajá, aproximadamente. ¿Está bien? Entonces quiere decir que, porque uno no va a tener el ojo exacto con todas las rayitas. Entonces quiere decir que allí está a 1100. ¿Comprendiste? Entonces ya sé. Esta temperatura que identifico sería 1100. Entonces coloco 1100. ¿Ya? Ajá. Entonces ahí va la primera. Segundo, me dice, ubique los 3 puntos distintos en esta línea. Los 2 puntos externos más el tercero entre los interiores. Vamos a ver cuáles son esos 2 puntos. Me dicen que son este punto, ¿cierto? Este punto que está aquí y este punto. Los 2 puntos externos están acá y acá. Tendríamos que hacer algo. Tendríamos que bajar y ver el porcentaje, más o menos. Entonces bajamos por acá, hacemos una y que línea recta. ¿Está bien? Por ahí va y vemos el porcentaje, ¿ya? Y bajamos por acá, vemos y que una línea recta, ¿está bien? Y una vez que tracemos esa línea recta, vemos el porcentaje, ¿vieron? Entonces me da un porcentaje de este lado, aproximadamente como un 10%, ¿cierto? Y un porcentaje de este lado, aproximadamente como un 32%, ¿comprendieron? Está entre, ¿qué? Entre una fase sólida, en este caso delta, de al 10% de B y una fase líquida al 32% de B. ¿Comprendieron? Y el medio, ¿a cuánto está? Bajamos el del medio, también lo hacemos poco a poco, a ver dónde está. Ahí nos da aproximadamente un 20%. Quiere decir que la fase del medio está a un 20%. ¿Entendieron? ¿Sí? Perdón.
Ahí dice a un 15. Aquí dice a un 15. Acuérdense que yo no estoy utilizando reglas acá. Ahí dice que a un 15. ¿Ya? Ok. Entonces, nos vamos para acá. Eso es a ojímetro porque no tengo regla. Entonces, nos vamos para acá. Y me dice, ubique los tres puntos distintos en una línea, los dos puntos externos más el tercero entre los dos interiores. Este último punto, el interior, representa la composición en la cual ocurre la reacción de las tres fases. ¿Está bien? Entonces quiere decir que el punto que conseguimos, no, al 15%, lo que pasa es que aquí no estoy viendo bien. Entonces, al 15% es donde ocurren las tres fases. Si es así, quiere decir que yo tengo que ver, pasa de un sólido a un líquido, en realidad a un solo sólido. ¿Comprendieron? Y entonces busco acá. Me dicen que es un sólido a un líquido y pasa a un sólido. ¿Dónde está? ¿Qué tipo de reacción es? ¿Eutéctica, peritéctica, monotéctica, eutectoide o peritectoide? ¿Ah? Díganme. ¿Qué tipo de reacción es? ¿Aló? Aquí estamos mirando aquí el cuadro. Ajá. Díganme qué reacción es, pues. Pasa, como habíamos dicho, de un sólido más un líquido a un sólido. ¿Está bien? ¿Ya? Pasa de un sólido más un líquido a un sólido. Entonces, ¿a cuál es? ¿Cuál reacción es? Peritectoide. Peritectoide. Peritectoide es esta que está de lado. Aquí dice que son dos sólidos a un sólido. ¿Pasa de dos sólidos a un sólido? Ah, No, de un sólido a un líquido a un sólido, ¿no? sí, sólido más líquido a un sólido. Ah, ¿Cuál? Bueno, no importa. Aquí está, ¿ve? La reacción. Sólido más líquido más un sólido. ¿Lo ves? Quiere decir que la reacción es peritéctica. ¿Viste? Entonces quiere decir que ahí tendríamos que ubicar en el diagrama el tipo de reacción. Entonces, ¿qué tipo de reacción es? Ajá, peritéctica. Ok, entonces quiere decir que le colocamos la reacción peritéctica. ¿Lo ves? La reacción que vamos a colocar sería la peritéctica. Ya la coloqué aquí. ¿La ves? Ajá. Vamos a la siguiente. Ajá. La siguiente isoterma que vamos a trazar sería por acá. ¿La ven? Aproximadamente como por acá. Ajá. ¿Qué porcentaje es? pareciera No, un 30, un 25. 25. Este es 800, ¿cierto? ¿Este cuál es? 900. No, ujú. Ajá, entonces estaría como un 20 aproximadamente, ¿cierto? Aproximadamente. Como 820. Perdón, 920. Ajá, los puntos estarían aquí y acá. ¿Está bien? Entonces, aquí ubicamos esos dos puntos. Y el tercer punto estaría aquí. Entonces, tendríamos que bajar por acá, aunque aquí dice que está a 40. ¿Está bien? Aquí está. ¿Lo ven? Ajá, a 40. Tendríamos que bajar de este lado y ver aproximadamente a cuánto está. Bueno, vamos a colocar aquí una hojita porque la verdad que yo estoy feo aquí. Déjame ver. Estaría aproximadamente, ¿sí? ¿Ya? El otro valor estaría aproximadamente como por acá. ¿Ya?
medio estaría allí. En este caso, en la pantalla. La imagen. Pantalla. A buscarlo, ya. Entonces, fíjense. Y el otro valor está exactamente a 40. ¿Ya? Ya. Entonces tuve que colocar la hoja en la pantalla. Entonces, pero cuando toqué la pantalla se movió todo. Entonces, ok. Entonces tendríamos como unos 20, 30, 40, sí, 18, como unos 20, 28. ajá, ¿Será? 28. Sí, Y porque este es 30. 59. Y 60, 59, 60, no sé cuánto es. Y el del medio, que sería 40. ¿A una temperatura de cuánto? De 820 grados centígrados. ¿Qué tipo de reacción es? Pasa de un líquido a un sólido más un líquido. ¿Qué tipo de reacción es? Ajá. No sabéis, no lo veis. Pasa de un líquido a un sólido más un líquido. Nada. Monotéctica. Monotéctica. ¿Está bien? Entonces quiere decir que la reacción sería la monotéctica. Ahí tendríamos monotéctica. ¿Comprende? Donde estaría Profe, a los pero porcentajes. ese gamma que está ahí es líquido. No, los líquidos siempre lo vamos a representar con L. ¿Ya? Los líquidos siempre lo vamos a representar con L. En este caso aparecen dos líquidos, líquido 1 y líquido 2. ¿Lo ves? ¿Ya? Y las letras griegas son los sólidos. Vamos al siguiente, que estaría como por acá. Vamos a colocar por aquí la hojita. Sí. Nos vamos por acá. Aquí. Aquí estaríamos la otra temperatura. En este caso, los porcentajes estarían lado, lado, 70, como Profe, no se le escucha. que tengo el micrófono lejos. Ahí tendríamos. Ajá. Entonces, 1 a 70, que sería este. ¿Está bien? Este que estaría como por acá, como unos 25, ¿cierto? Y este que estaría como por acá, como unos 92. ¿Está bien? Entonces, a unos 92. Entonces tendríamos este punto y el central que estaría a 70. ¿Está bien? A 25, ya va. Estoy en clase, no te puedo atender. Entonces estaríamos en este caso, ok. Entonces, quiere decir que ahí tendríamos los puntos, ¿está bien? ¿A qué temperatura? A esta temperatura, que sería este 600, 700, aproximadamente como unos 750. Y por supuesto, ya coloqué la reacción. Ajá. Y la reacción sería la eutéctica, ¿está bien? ¿Comprendieron? Eutéctica pasa de un líquido a sólido más sólido. Un líquido más más sólido. Sería esta que está de este lado. ¿Comprende? La otra reacción estaría de este lado. Acá. ¿Ya?
Entonces, a una temperatura que estaría aproximadamente como por acá, sería 400, 450, ¿ya? Con porcentajes del 20% en B. Ahora, del sólido alfa estaría por acá, que estaría como por aquí, está bien, como a un 18% del B, y de aquí estaría a un, como por acá también. Entonces, como a un 25% de B. ¿Está bien? Entonces ya tendríamos. ¿Qué tipo de reacción es? Bueno, la reacción sería un sólido más dos sólidos. ¿Cuál sería? Un sólido más dos sólidos. Esta reacción. Eutectoide. Un sólido más dos sólidos. Perdón. Ajá. Aquí un sólido eutectoide. ¿Está bien? Entonces quiere decir que ahí tendríamos esta reacción eutectoide. ¿Ya? ¿Comprendieron? Y la última que estaría de este lado. Ah, ahí tendríamos dos sólidos a un sólido. La que está allá abajo en el medio, profe. ¿Cuál abajo en el medio? Aquí, esta. Ah, ¿qué reacción es? Eutectoide. No, es peritectoide. Porque son dos sólidos, que son este lado, y pasa a un sólido. ¿Ya? Dos sólidos más un sólido. Entonces quiere decir que a esa reacción, dos sólidos más un sólido, sería la peritectoide. ¿Ya? ¿Comprende? Entonces, Es decir, profe, que hay que ver la fase inicial y después la fase posterior. la que está por encima y después las que están por debajo, o las que están por encima o las que están por debajo, depende, si es una o dos, ¿comprende? ¿Ya? Como viste Sí, ya acá, entiendo. Por eso es que ella en la primera empieza con gamma, después gamma más L, y después viene gamma más L2. ajá, la primera Perdón, hay era, sigma. Creo que es sí, sigma. si nos vamos a Sigma esta, más sigma más L. si nos vamos a esta, la primera, sería que gamma, perdón, delta más L, la primera, delta más L, y a dónde pasa, a esta que está de este lado, ¿lo ves? ¿Ya? Ya va, espérate. A ver. El, puntero un poquito más grande. Ajá, aquí está el puntero más grande. Si nos vamos a esta que está de este lado, ¿lo ves? Si nos vamos a esta que está de este lado, pasamos de delta más L, o sea, sólido más líquido, y pasamos hacia abajo por el punto de reacción, que es en el medio, y pasa a un sólido. Pasa sólido más líquido y pasa a otro sólido. Fíjate que esta es un sólido. ¿Está bien? Esta es otro sólido. Estas son dos sólidos. Esta es un sólido. Esta es un sólido. Y esto es un sólido. ¿Comprendieron? Entonces, ¿sí entiendes? Sí, profe, ya la Ok. capté, porque no entendía de dónde pasaba el líquido sólido, el Sí. sólido líquido, ya lo Este vi. sólido se llama delta. Y esto es un líquido. ¿Lo ves? Ya. Ya. Otra vez la pluma. Si ves, este es delta. ¿No? Delta. Aquí es como una D. Ah, y esto es un líquido. Líquido. Entonces, no, lo voy a hacer aquí. Esto es un líquido y esto que está acá es un sólido. ¿Qué hay entre las dos fases? Un sólido más un líquido. ¿Comprende? Esto que está acá es un sólido.
Y esto que está acá es un líquido. ¿Lo ves? Por lo tanto, lo que está acá estaría sólido, que sería gamma, ¿cierto? Más un líquido. ¿Comprende? ¿Ya? Y esto que está acá sería dos sólidos. Sería el delta más ¿quién? Más el gamma. ¿Viste? Pero estas son las fases intermedias. ¿Lo ves? Pero si yo paso por el punto de reacción que está acá en 15%, inmediatamente bajo. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro a gamma, que es un sólido. Por lo tanto, me va a quedar un sólido más un líquido y pasa a un sólido. La reacción es peritéctica. Entonces quiere decir que tendríamos un sólido más un líquido y pasa a un sólido. ¿Está bien? No te veas por las letras, sino por la reacción. No veas las letras porque las letras son diferentes. ¿Comprende? Ya. Entonces quiere decir que aquí tendríamos un sólido más un sólido más un líquido y pasa a un sólido. ¿Ya? Nos vamos al siguiente. En la siguiente está igual. Aquí tendríamos un sólido, aquí tendríamos un líquido. Aquí hay sólido más líquido, ¿cierto? Y aquí hay un líquido y aquí hay un líquido. Por lo tanto, serían dos líquidos. Por debajo, ¿qué voy a conseguir? Un líquido 2, está bien, y un sólido gamma, que está de este lado. Por lo tanto, sería gamma más líquido 2. Por lo tanto, paso del líquido 1 a un sólido más un líquido. ¿Bien? Entonces, la reacción es monotéctica. La reacción es un líquido solo más un líquido más otro sólido. ¿Está bien? Entonces, la reacción es monotéctica. Vamos a la siguiente. La siguiente nos va a quedar de este lado. Ajá. En este lado. Aquí tendríamos un sólido más un líquido, ¿cierto? Y aquí tendríamos un líquido, que en este caso sería el líquido 2, ¿cierto? 2. Y el otro sería más el beta que estaría de este lado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces quiere decir que entre estas dos me quedaría el líquido 2 más el sólido beta. Aquí me queda líquido 2 más un sólido beta. ¿Y a qué pasa? Pasa a dos sólidos. Porque aquí tendríamos gamma, que está de este lado, y aquí tendríamos beta, que está de este lado. ¿Lo ves? Entonces pasa de un sólido, ¿no? Más otro sólido. Por lo tanto, tendríamos sólido. Pasa de un líquido a ¿cuánto? A dos sólidos. ¿Comprende? Y la reacción es la eutéctica. La eutéctica es esta. Pues, quiere decir que tendríamos de un líquido pasa a dos sólidos. Ah, ok. Entonces quiere decir que ahí tendríamos la reacción eutéctica. La tenemos ya tenemos estas tres reacciones. Ajá, seguimos a la siguiente. La siguiente es esta, sería alfa. Por lo tanto, aquí estaría alfa más quién? Más gamma, que estaría del otro lado. ¿Está bien? Entonces, este sería gamma, ¿lo ves? Y este sería alfa. Por lo tanto, el que está de este lado sería alfa más gamma. Y el que está de este lado sería, ¿quién? Gamma más beta. Estaría de este lado. ¿Comprende? Gamma más beta. Estaría de este lado. Ajá. Si paso gamma de la reacción estaría aquí. ¿Lo ves? ¿Y pasa quién? A este lado, que sería gamma, ¿cierto? Y a este lado, que sería beta. Por lo tanto, sería esta beta que estaría de este lado y esta gamma que estaría de este lado. En otras palabras, pasaría ¿quién? A un sólido más dos sólidos. Y un sólido más dos sólidos estaría la eutectoide. La eutectoide está de este lado. Un sólido a un sólido más un sólido. ¿Está bien? Ok. Y la última estaría de este lado, que estaría dos sólidos, que está de este lado, a un solo sólido. Dos sólidos más un solo sólido estaría la peritectoide. ¿Ves? ¿Ya? ¿Listo?
Y así hacemos el diagrama. ¿Comprende? ¿Ya? Entonces, si lo vamos a identificar, ya identificamos todas las reacciones que están de este lado. Aquí tenemos líquido más sólido. Aquí tenemos sólido más sólido. Aquí tenemos sólido más líquido. Aquí tenemos líquido más líquido. Aquí tenemos sólido más líquido. Aquí tenemos líquido más sólido. Aquí tenemos sólido más sólido. Aquí tenemos sólido. Aquí tenemos sólido más sólido. Aquí tenemos sólido más sólido de este lado. Aquí tenemos un sólido y aquí tendremos otro sólido. ¿Comprende? Ahí tendríamos los sólidos. El compuesto intermetálico estaría exactamente acá. ¿Por qué? Porque está a un intervalo. ¿Lo ves? El compuesto intermetálico estaría acá. Sería mu. ¿Ves? Y tenía un intervalo entre, vamos a suponer, 45% de B y un 64% de B. ¿Ya? Y sería el compuesto metálico mu. ¿Ya? ¿Comprende? Aquí tendríamos el compuesto intermetálico. Pregunta. 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 Descartar. No, profe, no. Seguro, quedaste más loco que el carajo. Ah, Ajá. no, profe, no. Entonces, quiere decir que ya conseguimos todo. Si ya conseguimos todo, entonces vamos. Entonces, lo que tenemos que hacer en diagrama es todo lo que rayamos, ¿cierto? Todo lo que rayamos. Ahora, una vez que... Pregunte. Pregunte, Vanessa. Profe, ¿sí me escucha? Sí, te escucho. Te escucho. Andrés, ¿vos me escucháis? Andrés, ¿vos me escucháis? Sí, sí, profe. A ella se le escucha un poquito entrecortado. No sé si será la señal. Ajá, parece que no nos escucha. Vaneca. Escríbelo, ¿Me Vaneca. escucha? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Escribile ahí. Ok, ya. Sí, sí. Ya yo los estoy escuchando a ustedes porque hace rato no lo escuchaba y yo participaba, pero ustedes no me escuchaban. Ah, sí, debe ser la señal que Cuando, está, la señal que la tienes mala. sí, y ahorita se salió, bueno, ya si me están escuchando, ok, está bien. Ok. Bueno, sigo en clase. De todas formas, igualito. Sí, allí donde está se escucha perfecto. Sí, de todas formas, acordate que eso va a quedar grabado. Yo lo voy a montar allá, ¿oíste? Ok, entonces quiere decir que ya identificamos. Lo que vamos a hacer es hacer todas esas rayas. Aquí colocar, en este caso, sólido más sólido, sólido más líquido. Aquí tendríamos líquido más líquido. Aquí tendríamos líquido más sólido. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Colocar todo esto. Colocar los porcentajes y colocar las temperaturas. ¿Vieron? Profe, y en el ejercicio, ¿se lo ponemos con las letras griegas? Sí, hay que colocarlo con las letras griegas. ¿Ya? Entonces, y los líquidos con la letra L. Ah, ahora, entonces, una vez hecho, ¿qué hacemos? Realizamos este cuadro que está de este lado. Identificamos las reacciones, eutéctica, monotéctica, eutectoide, peritectoide. Y una vez que hagamos eso, inmediatamente vemos las reacciones a cómo está. ¿Comprendieron? Solución, se encuentran las líneas horizontales a tanto, 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 tanto y tanto. Las temperaturas. Ustedes hacen un cuadro. Bueno, a la temperatura tal está la reacción tal. A la temperatura tal está la reacción tal. ¿Comprendieron? Depende de lo que le esté pidiendo el problema. ¿Comprendieron? A 920 grados centígrados, así cada una de ellas. ¿Comprendieron? A 1150 grados centígrados tenemos dos reacciones. Entonces, ¿qué sería la peritéctica? A 920 tenemos la reacción monotéctica y hacemos la reacción. ¿Comprendieron? Y hacemos la reacción, y hacemos la reacción, y hacemos la reacción. ¿Ya? Entonces ustedes hacen el cuadro que se les está pidiendo. ¿Listo? Pregunta. Profe, una preguntita, ¿verdad? Del 20% no nos ha dado nada. Esto es del puro 10%. No, sí, tenéis razón. Esto es el puro 10%.
Yo le dije que ya le coloqué el contenido del 20%, que vayan buscando esa información, ¿cierto? Ya el lunes doy el diagrama de Cierto. hierro-carbono, lo doy yo, pero ya ustedes tienen la información. ¿Ya? Ok, ¿Comprende? listo, profe. Ok. Sí, profe, así Entonces, nos da más tiempo de hacer la actividad, porque de un día así tenía uno que brincar y saltar. ajá, acuérdate que la del 10% va para el lunes y la otra va para el martes. ¿Ya? La del 20%. Ok, nos seguimos. Ok, ya vimos más o menos cómo se hace esto. ¿Vieron? Un ejemplo en esta. Si tú ves aquí, aquí tenemos gamma, ¿cierto? Y aquí tenemos gamma más beta. Y aquí tenemos gamma más L. Perdón, alfa, es alfa, no gamma. Entonces quiere decir que aquí tenemos una región alfa, aquí tenemos una región de dos compuestos, alfa más beta, y aquí tenemos una región que está entre estas dos, en líquido y sólido, que sería alfa más L. ¿Comprende? Entonces, aquí tenemos lo que nosotros llamamos aleaciones de soluciones sólidas. Las aleaciones de soluciones sólidas son los compuestos que se puedan presentar en una solución sólida. En este caso, ¿qué solución sólida es? La alfa. ¿La ves? A esta solución sólida la llaman la alfa, la que está en celestito. ¿Ya? Y esta solución sólida, por supuesto, si nosotros pasamos en este caso, solución de la microestructura de una aleación al 2% de estaño, está entre el 0 y el 2%. Mayores al 2% no, porque mayores al 2% se van a presentar dos composiciones sólidas. ¿Lo ves? ¿Ya? Entonces quiere decir que al 2%, que es el máximo, ¿no? Del 0 al 2%, yo trazo la línea vertical, que es la línea punteada. Al trazar la línea punteada, voy a ver cómo se presentan esos microconstituyentes dentro de esa solución sólida. Los microconstituyentes son lo que van a aparecer inmediatamente que el elemento comience a enfriarse. Y al elemento enfriarse, por supuesto, van a aparecer soluciones sólidas. ¿Está bien? Si ustedes ven acá, aproximadamente a esta temperatura que está de este lado, que está entre 350 y tanto, ¿está bien? A esa temperatura y al 2% de estaño, él está completamente líquido. ¿Lo ves? Pero si bajamos a una temperatura de, en este caso, acá, a esta temperatura que serían 300 y pico, 300, 330, ya comienza a formarse los primeros sólidos. ¿Comprende? Aquí en este punto ya comienzan a formarse los primeros sólidos. Si vamos bajando, y aquí es completamente sólido, pero solamente se encuentra una sola fase, la fase gamma. Por lo tanto, aquí van a aparecer gamma, 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 hasta llegar hasta el 2%. Mayores al 2% no. Si nosotros trazamos la línea por acá, vamos a colocar si nosotros trazamos la línea por acá, trazamos la línea por acá, fíjense que aquí no, porque aquí se va a presentar líquido. Aquí se va a presentar líquido más sólido. Aquí se va a presentar una fase sólida, pero acá se va a presentar dos fases sólidas. ¿Comprendieron? ¿Ya? Entonces quiere decir que mayores al 2% no. Mayores a 2% no vamos a poder conseguir en realidad esas aleaciones de una sola solución. Para conseguir aleaciones de una sola solución, nosotros solamente vamos a hacer del 0 al 2%. ¿Comprendieron? Por eso es que dice, la solidificación y la microestructura de una aleación al 2% de plomo, al plomo al 2% de estaño, la aleación es una solución sólida, una sola fase. ¿Cuál? La fase gamma. ¿Ya? Pregunta. Pregunta. No, ¿Ah? profe, no. Seguro. Sí, ok. Entonces quiere decir que ahí estamos en esa solución sólida.
Ajá. Entonces, ok. Entonces, ahí es cuando hacemos una solución sólida. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos esto? Aleaciones que exceden los límites de solubilidad. Exceder los límites de solubilidad, como le dije aquí. Ajá, como acá, que está al 20 al 10%, aproximadamente, un 10%, ¿cierto? Si nosotros tenemos al 10% y pasamos al 10% estaño y pasamos la línea vertical, pasamos esa línea vertical, vertical, vertical. Si nosotros estamos por acá, estaríamos en líquido, ¿cierto? Si estamos aquí entre estos puntos, estaríamos en sólido más líquido, sólido más líquido, sólido más líquido. Por lo tanto, aquí ¿qué se conseguiría? Aquí se conseguiría sólido, que es de este lado, en este caso el alfa, más líquido que está de este lado. Es lógico, van a aparecer los primeros núcleos o la primera nucleación de sólido. ¿Comprendieron? Ah, seguimos bajando, 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 bajando. Y nos conseguimos acá. Aquí, ¿qué vamos a conseguir? Completamente sólido. Y por lo tanto, la fase en este lado va a ser sólido, sólido, sólido. ¿Comprende? Pero inmediatamente seguimos bajando, 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 bajando y conseguimos esta fase. Y a lo que encontramos acá, ¿qué conseguimos? Tenemos alfa más beta que está de este lado. Por lo tanto, este sería alfa más beta, que serían dos sólidos. De un sólido a otro sólido que es beta, pasamos a un sólido más otro sólido. Sería alfa más beta. Por lo tanto, cuando vemos el microconstituyente, pasamos para acá. Tenemos una matriz que sería alfa y un precipitado que sería beta, 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 beta. ¿Comprendieron? Y ese es el microconstituyente secundario que se está formando. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que ahí tendríamos alfa más beta. ¿Entendieron eso? ¿Hay problema? No, profe. ¿Seguro? Ok. Seguro, profe, no quiero problemas. Ok. Las aleaciones que contienen entre el 2 al 19%, entre el 2 al 19%, o sea, desde aquí hasta acá, de estaño, también se solidifican para producir una solución sólida de una sola fase, en este caso gamma. Sin embargo, a medida que la aleación continúa enfriándose, aunque se va enfriando, va enfriando, va enfriando, ajá, continúa enfriándose, ocurre una reacción de estado sólido que permite que se precipite la segunda fase, o sea, beta que está de este lado, beta que está de este lado, a partir de la fase original gamma. Entonces, quiere decir que aquí se va a presentar dos fases sólidas. Las propiedades de este tipo de aleación se controlan por medio de varias técnicas, entre ellas el control de la microestructura producida durante la solidificación y la cantidad y las características de la fase. Estos tipos de composición, las cuales forman una sola fase sólida a temperaturas altas y dos fases sólidas a temperaturas más bajas. Aquí parece una fase sólida a temperatura alta, pero vamos bajando y aparecen dos fases sólidas a temperaturas bajas. Son adecuadas para endurecer por envejecimiento por precipitación. Es decir, que si nosotros queremos, en este caso, hacer el material más duro, más resistente, le hacemos un tratamiento térmico de envejecido. ¿Para qué? Para que aparezca de una fase sólida a dos fases sólidas, en este caso. ¿Vieron? Eso solamente lo puedo hacer con tratamientos térmicos. ¿Comprendieron? Eso me va a permitir que en realidad vaya bajando lentamente, lentamente la temperatura y me aparezcan estas dos fases sólidas. Pero si lo hago violentamente, violentamente pasa por acá, desde 200 en este caso, a 0 grados centígrados. El hierro, el metal alfa se va a precipitar en este alfa también y no va a aparecer dos fases sólidas, van a aparecer tres fases sólidas, ¿comprendieron? Pero eso es con tratamientos térmicos. Ok, pregunta. ¿Ya? Entonces, fíjense la diferencia de esta, No, que profe. solamente aparece una fase sólida, y a esta que aparecen dos fases sólidas. Pero cuando está mayor en este caso, del 2%. ¿Ah? Pregunta. Pregunta. No, profe, no hay pregunta. No, no hay pregunta. Seguro. Pasamos a la Seguro, siguiente. canguro. Aleaciones eutécticas. Ok. ¿Qué es una aleación eutéctica?
Aleaciones eutécticas. Vamos a ver la eutéctica. Eutéctica. Vamos a vernos Dice acá. que es una aleación que Ya contiene va, espérate, va, la 61,9% eutéctica. La de eutéctica, estaño. espérate. La eutéctica estamos en este lado. ¿La ves en la imagen esta? En esta imagen, ¿la ves? Sí, profe, la del 70. La de 70. Pasa de un líquido ¿a quién? A sólidos. Dos sólidos, ¿cierto? Entonces, la característica de esta aleación es que me permite establecer el punto más bajo de fusión del material. ¿Está bien? Si me permite establecer el punto más bajo de fusión, quiere decir que ahí yo puedo pasar de un líquido a dos sólidos. Y por lo tanto, es allí donde yo debo trabajar. Yo no voy a trabajar, en este caso, en la monotéctica, ni voy a trabajar con la peritéctica, sino en esta. ¿Comprendieron? A un líquido más sólido. Pero cuando hay tratamientos térmicos, en realidad debería utilizar la eutectoide. Por lo tanto, la eutectoide me permite establecer cambios de fase del material o cambio de microconstituyente, como nosotros vimos ahorita, ¿no? O sea, cambiar de fase sólida, en realidad, en esta reacción eutectoide. ¿Está bien? Entonces, los puntos eutectoide y eutéctica son muy importantes. Uno, porque me da el punto de fusión más bajo que pueda tener el material. Y el segundo es porque me permite establecer cambios de fase dentro del material, ¿ya? Entonces, bien sea en la eutectoide, la peritectoide no siempre va a estar aquí, en el compuesto intermetálico, ¿está bien? Entonces quiere decir que esas son las más importantes que nosotros tenemos acá, ¿comprendieron? Ajá, nos vamos acá. La aleación eutéctica. ¿Qué ibas a hablar? ¿Qué son reacciones eutécticas? Andrés. Ajá. Dice la aleación que contiene 61,9 de estaño tiene composición eutéctica. La palabra eutéctica proviene del griego eutectos, que significa fusionado con facilidad. En realidad, un Fusionado con sistema facilidad. binario Ya que... va, espérate un momentico. Fusionada con facilidad, ¿qué quiere decir? Que puedo pasar de un estado líquido a un estado sólido o al contrario, de un estado sólido a un estado líquido. Sigue. Continúa. Ajá. Dice un sistema binario que muestra una reacción eutéctica, como por ejemplo una aleación con una composición eutéctica, tiene la temperatura más baja de fusión. Esta es la composición en la que no hay intervalo de solidificación. Es decir, la solidificación de esta aleación ocurre a una temperatura de 183 grados centígrados. Es relativamente baja. Por encima de los 183 grados centígrados, la aleación es toda líquida y por lo tanto debe contener 61,9 de estaño. Y dice después que el líquido se enfríe a 183, comienza la reacción eutéctica. Ok, entonces aquí debe estar, ¿comprende? Aquí está el estaño y el plomo, ¿no? Me dicen que debería estar a un 61%, aquí está, a un 61% de estaño. Que ese 61% por encima debe estar a una fase líquida. Y es el punto más bajo de fusión del material. Porque aquí no, aquí estaría casi entre 150, ¿cierto? En este punto, ¿cierto? Y aquí tampoco, porque aquí estaría aproximadamente como a unos 250, ¿comprende? Entonces quiere decir que el punto más bajo de fusión sería este punto, que estaría aproximadamente a 180, 190, 190 creo que es, ¿no? Entonces a 183, ¿no? Es el punto más bajo, ¿comprende? Pero si nosotros pasamos, vemos esta reacción, pasa de un líquido a inmediatamente a sólidos que están de este lado. En realidad aquí serían dos sólidos, porque aquí está alfa, beta, por lo tanto sería alfa más beta. ¿Comprende? ¿Viste? Por lo tanto, aquí pasaría a punto de fusión. ¿Ya? El punto más bajo que nosotros inscribamos. Si ustedes ven acá, nosotros trazamos la línea, que sería 60 y tanto por ciento, 61,9%, 62% aproximadamente. Por encima aparece líquido, ¿cierto? Pero acá, dale allí a aceptar a esa... que entró. Ajá. Pero acá tenemos sólido más líquido, sólido más líquido. Por lo tanto, aquí exactamente antes de pasar, si nosotros vemos el microconstituyente, va a aparecer beta, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, alfa. Aparecen
microconstituyentes que están separados. ¿Comprende? Pero cuando inmediatamente pasamos por debajo de esa temperatura, que llegamos a esto, a dos sólidos, fíjense como los dos sólidos ya están completamente uniformes. ¿Comprende? ¿Viste? Están completamente uniformes. Entonces, donde en realidad los celestes serían beta y los negros serían alfa. Pero estaría uniforme. Es lo que nosotros llamamos un microconstituyente homogéneo. Las propiedades son parecidas en cualquier punto. ¿Vieron? Ok, pasamos. Ajá. Aquí tenemos cómo se establece la curva de enfriamiento, porque en realidad a mí me interesa establecer cómo se ve la curva de enfriamiento dentro de esa fase eutéctica. Fíjense que empieza aquí la temperatura y aquí el tiempo de enfriamiento. Entonces, ¿a qué temperatura? Aproximadamente a 200 grados centígrados, ¿no? Entonces, ok. Entonces, por debajo, a 183 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa? Que ella se va enfriando a medida que va pasando el tiempo, se va enfriando a medida que va pasando el tiempo. De pronto, se encuentra a 183 grados centígrados. Hasta que esa condición de líquido no aparezca, desaparezca, hasta que esa condición de líquido desaparezca, la temperatura se va manteniendo constante durante el tiempo. De pronto se solidifica por completo. Y al solidificarse por completo, ¿qué pasa? Inmediatamente ya el tiempo ha transcurrido. Comienza a bajar la temperatura de nuevo. Y la temperatura va bajando, hasta que llega ya a enfriarse por completo. ¿Comprende? Si ustedes ven, ese es el mismo comportamiento que nosotros tenemos del domo en la termodinámica. Porque si nosotros hacemos un domo termodinámico de este lado, es lo mismo. Ven, se van produciendo temperaturas y líneas de temperatura. ¿Comprendieron? ¿Vieron? ¿Vieron? Entonces quiere decir que esto Sí, es, bro. Es lo que se está ejemplificando. Sí, Entonces, profe. ok. La figura 11.11. La figura 11.11, por supuesto, tendríamos los microconstituyentes como aparecen. Está bien, habíamos dicho que los microconstituyentes pasan así, de estado... Ay, Dios mío, se me perdió el mouse. De estado líquido a estado sólido más líquido, ¿cierto? Por lo tanto, aquí estaría líquido más sólido más líquido, líquido más sólido más líquido, ¿cierto? Líquido más sólido más líquido, ¿cierto? Los dos microconstituyentes que están aquí. Este que sería beta y este que sería gamma. Pero ya cuando pasa de este lado, que está completamente sólido, quedaría así. ¿Está bien? Que sería beta, los celesticos, y gamma, los negritos. Ajá. Entonces, eso es una forma gráfica como identificarlo. Ahora, inmediatamente va a aparecer esos microconstituyentes. Los microconstituyentes, fíjense, cuando nosotros hacemos un análisis dentro del microscopio sobre esa metalografía, inmediatamente va a aparecer esto. Cuando nosotros identificamos que aparecen estos, fíjense que aparecen fases. Una fase blanquecina, que es la matriz, y una fase negrita, que son estas rayas que nosotros tenemos acá. Quiere decir que eso es lo que va a presentar alfa más gamma, alfa más gamma, alfa más beta, alfa más beta, alfa más beta. Bueno, entonces la redistribución atómica durante el crecimiento laminar un eutéctico del plomo estaño, los átomos de estaño del líquido se difunden de manera preferencial hacia las placas B, mientras que los del plomo los hacía hacia las placas alfa. Entonces, esta es una fotografía, ¿no? Una micrografía, ¿no? De los microconstituyentes cuando ellos pasan por este estado de solidificación eutéctico. ¿Comprendieron? ¿Vieron? ¿Ya? Entonces, así se presenta en la micrografía. Ajá. Ok. Vamos aquí. Aleaciones hipoeutécticas e hipereutécticas. ¿Está bien? Las reacciones hipoeutécticas e hipereutécticas estarían dentro de otro límite. ¿Por qué? Porque se van a presentar a través de esta línea que nosotros tenemos aquí. Solidificación de constituyentes y una reacción hipoeutéctica. ¿Cuándo decimos hipoeutéctica?
primero tenemos que buscar este punto. ¿Cuál es este punto? ¿Cómo llamamos este punto? ¿Reacción qué? ¿Cómo llamamos ese punto? Ya se les olvidó. Líquido a sólido más sólido. Eutéctica. ¿Está bien? A este punto lo llamamos punto eutéctico. ¿Está bien? Entonces, el punto eutéctico, ajá, inmediatamente trazamos una línea antes y después. Una línea antes y después. Trazamos de aquí hacia allá, ¿no? Y de aquí hacia allá. ¿Vieron? Entonces me van a dar dos tipos de reacciones. La hiper y la hipo. Hiper, hipo, ¿no? La hipo es chiquita y la hiper es grande. ¿Está bien? Entonces la hipo está por debajo del punto eutéctico. Y la hiper está por encima del punto eutéctico. Quiere decir que si estamos por debajo del punto eutéctico, sería lo que está de este lado. Por lo tanto, esto sería hiper. ¿Está bien? Hiper. Y de este lado sería hipo. Perdón, al contrario. Aquí te diría, ay, Dios mío. Bueno, vamos a salir otra vez. Descartar. Ajá, otra vez. Ajá. Trazamos el punto, otra vez la línea que pasó. Dos. La pluma. La pluma. Ajá. Trazamos el punto eutéctico. Del punto eutéctico trazamos la línea. Hiper es cuando es mucho, ¿cierto? Por eso es hiper muchísimo, ¿no? E hipo es cuando es poco. ¿Ya? Entonces aquí está de lado hipo. ¿Ya? Ok. Hipo e hiper. Y este es el punto eutéctico, ¿cierto? Ajá. Habíamos dicho que si estamos de este lado es hipo y si estamos de este lado es hiper. Por lo tanto, tenemos hipoeutéctico o hipereutéctico de la reacción. ¿Comprende? Entonces, estas son las aleaciones hipoeutécticas e hipereutécticas. Si nosotros nos vamos, sería desde el 2% hasta el 60 y tanto por ciento, 61%, todo este lado es hipoeutéctico. Y si estamos del 62% hasta este lado, hasta el 100% estaño, sería hipereutéctico. ¿Entendieron eso? ¿Ya? Ok. Sí, profe. Ok, entonces quiere decir que todas estas reacciones hipoeutécticas van a tener este comportamiento. Fíjense cómo está de este lado. Pasa líquido, inmediatamente pasa a un sólido más líquido y después pasa a este lado, que sería un sólido más dos sólidos. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que se van a formar otro. Otro otro microconstituyente dentro de esa fase. ¿Ya? Aquí tendríamos, ¿comprendieron? Vamos a llamarlo de otra matriz. ¿Comprendieron? Muy característica. ¿Vieron? ¿Ya? Lastimosamente no tengo aquí aleaciones hipoeutécticas. Ok, no importa. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí. A ver las aleaciones. Buscamos aquí. Aleaciones hipoeutécticas. No me aparece. Aleaciones. A ver, acá.
Ok. Imágenes. A ver si aparece. Ay, no aparece. Aquí está. Me aparece la hiper. ¿Lo ven? Lastimosamente no se ve bien. Abrir imagen en una nueva ventana. ¿Cómo se ve? Entonces, cada vez que nosotros tengamos esto, serían aleaciones hipotéticas. ¿Ya? Ok. Escape. Lado. Vamos a ver si presenta por acá. Se ve mucho mejor, porque aquí se ven, en realidad, aquí se ven, cómo se ven los dos microconstituyentes que habíamos dicho, alfa más beta, alfa más beta, alfa más beta, y aquí el otro constituyente que estaría negrito. ¿Comprendieron? ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Ya? ¿Cómo sería así? Sí, profe. ¿Vieron? Así. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, en este caso, presentamos la aleación hipereutéctica? La aleación hipereutéctica, por supuesto, estaría del otro lado, de este lado, ¿cierto? De este lado. Las aleaciones hipereutécticas. Igualmente va a parecer muy parecido a las aleaciones hipoeutécticas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver las hipereutécticas, a ver si aparecen desde el lado, que es muy parecido. ¿No? Hipoeutéctica. Hipereutéctica. Ajá. Fíjense cómo aparece. Las hipereutécticas. ¿Lo ven? Abrir, imagen, en una nueva pestaña. Aparecen las hipereutécticas. Son parecidas, ¿cierto? Pero aparece dos partes, una parte es blanca, parte es negra y los microconstituyentes. ¿Lo ven? ¿Ya? Entonces, así identificamos las aleaciones hipereutécticas. Ok. Pregunta. Pregunta. Entonces, ya sabemos cuándo son hipoeutécticas e hipereutécticas. Entonces, ahí tendríamos esa aleación. Ajá. Vamos a seguir la siguiente. Ejemplo. Determinar las fases y las cantidades de una aleación hipoeutéctica. Al 30% estaño. Hipoeutéctica. Al 30% estaño. Si ustedes ven, el 30%, otra vez el lapicito. Y buscamos. El 30% estaño. Aparece. El lápiz. Yo no dije el plomo. Ok. Fíjense. El 30% estaño. El 30% estaño estaría 20, 40, estaría aquí. El 30%, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Inmediatamente trazamos la línea. Al 30% estaño. Determine las fases presentes en sus cantidades y composiciones a 300 grados centígrados. ¿Dónde está 300 grados centígrados? Está aquí, ¿cierto? Trazamos esa línea. ¿Vieron? Inmediatamente trazamos esa línea. 300 grados centígrados. Ya, 300 grados centígrados. Después lo vamos a hacer con 200 grados centígrados, con 180 grados centígrados, con 182 grados centígrados y con 0 grados centígrados. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a conseguir? Me dice que determine las fases presentes. ¿Qué fase presente está aquí? Aquí tendríamos primero una fase líquida, ¿cierto? Que sería este punto, ¿cierto? Por lo tanto, teníamos líquido en la fase presente. La composición sería esta composición, que sería líquido al 30% estaño. Aquí, al 30% estaño. Aquí tendríamos el 30. ¿Ya? Entonces, aquí tendríamos el 30. ¿Y qué cantidad de fase presente existe? La cantidad de fase presente líquido al 100%. ¿Entendieron? Y ustedes eso es lo que van a hacer en el, ¿cómo se llama? En el ejercicio, pues. Los ejercicios. Ese ejercicio. Sí, en el ejercicio. Ahora, segundo, nos dicen que a 200 grados centígrados. ¿Qué hacemos? Trazamos la siguiente línea a 200 grados centígrados.
a 200 grados centígrados y el 30% conseguimos este punto. ¿Vieron? ¿Qué vamos a conseguir? En realidad conseguimos una fase sólida, ¿cierto? Y aquí conseguimos una fase líquida, ¿cierto? Entonces, sólida más líquida me va a quedar sólido más líquido, ¿cierto? Y el punto que está aquí estaría a 200 grados centígrados. ¿Con qué porcentaje? Con un 30% estaño, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué me voy a conseguir? En ese punto, sólido más líquido. ¿Qué tipo de composición tiene? Bueno, la composición tendríamos, en realidad, de este lado, que estaríamos estaríamos de este lado, aquí, aproximadamente a un 55% de estaño, ¿comprendieron? Y aunque, y a un tanto por ciento, y a un 19%, más aproximadamente, a un 19% de sólido, ¿comprendieron? Entonces vamos a ver cómo conseguimos los porcentajes en peso. Los porcentajes en peso, porque están porcentaje en peso, cantidad en porcentaje en peso, tendríamos que aplicar la regla de la palanca. Fíjense cómo aplicamos la regla de la palanca. Aquí está 30 menos 18, si hacemos para el líquido. Como este es el líquido, ¿cierto? Hacemos el contrario. Aquí está el contrario. El contrario sería la distancia que existe desde aquí hasta acá. ¿Vieron? Desde aquí hasta acá. Si estamos en esa distancia, sería 30 menos 18 sobre la distancia total, que sería desde aquí, desde 18 hasta a la otra que sería 55. Sería 55 menos 18. 55 menos 18. Lo multiplicamos por 100 y obtenemos el porcentaje en líquido. Ahora tenemos que conseguir el porcentaje en sólido. Para hacer el porcentaje en sólido, tendríamos que hacer el opuesto. El opuesto sería la distancia que existe desde aquí hasta acá. ¿Está bien? Sería desde este lado, que sería 30, y de este lado, que sería 55. Por lo tanto, sería 55 menos 30. 55 menos 30. Sobre el total, que sería 55 menos 18. 55 menos 18, que sería la distancia que existe desde aquí hasta acá. ¿Vieron? ¿Ya? 55 menos 18. Acuérdense que es el mayor menos el menor. Lo multiplicamos por 100, lo multiplicamos por 100 y obtenemos el total. Si ustedes suman 32 más 68, tienen que darle el 100%. ¿Comprendieron? ¿Ya? ¿Pregunta? No, profe, ¿Pregunta? ya sabemos que tenemos que hacer ese cuadro para el ejercicio. Y acuérdense que esta es la composición y este es el peso. El porcentaje en peso de estaño o de porcentaje en peso en plomo. Ok, si nos vamos a los 184 grados centígrados, a los 184 grados centígrados, a ver, 184 grados centígrados, estaríamos exactamente en esta línea. ¿Dónde estamos? En la línea donde aparece el punto eutéctico, ¿cierto? Aquí aparece el punto eutéctico, pero no me están pidiendo en el punto eutéctico, me están estableciendo en un punto que no aparece en el punto eutéctico, sino en la zona hipoeutectoide, porque está de este lado, al 30%, ¿cierto? En la zona hipoeutectoide. Entonces quiere decir que ahí estaría alfa más líquido, ¿comprendieron? Entonces quiere decir que si teníamos alfa más líquido, ahí va a aparecer lo mismo. Vemos cuánto aparece el líquido, ¿no? Al 61.69, que estaría de este lado, ¿lo vieron? Y el otro que estaría a 19. ¿Lo ven? Ajá. Por lo tanto, el total sería 61.9 menos 19, que sería este. 61.9 menos 19. Si queremos conocer el líquido está de este lado, por lo tanto sería el de está entre este y este. Sería, en este caso, 30 menos 19. ¿Ya? Entonces, y así hacemos por cada uno de ellos. ¿Ya? ¿Vieron? Pregunta. Y así vamos haciendo por cada uno de ellos para poder establecer en realidad la composición y la cantidad de porcentaje en peso. ¿Ya? Vamos en este caso a los 182. A los 182. Vamos a eliminar todo eso, estas rayas que tenemos allí. Descartar. Ajá.
Entonces volvemos otra vez. Primero comenzamos con 300. Después comenzamos con 200. Después 184. Y ahora con 182. Con 182, fíjense cómo aparece aquí. Aparece este porcentaje que estaría al 30, ¿cierto? La de este lado estaríamos también en la región hipoeutéctica. De este lado, que estaría aún, que vamos a decir lo que estaría como por acá. Serían, ¿qué? 18, 19, por ahí, no sé. 19. Y de este lado, que estaría aquí, como a uno, aquí 90 y, aquí dice que es 97.30. Entonces quiere decir que ahí conseguiríamos al 19% alfa. 19% de alfa, aquí, ¿cierto? Entonces, en realidad, y 97.5% de 0.5% de beta, con un 30%. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, inmediatamente hacemos los porcentajes. Sería el 30, ¿cierto? Sería 97 menos 30 si queremos el de alfa, que sería el contrario. Aquí, 30, 97. Como queremos alfa, vamos otra vez al lapicito. Si queremos alfa, tendríamos que conseguir esta distancia. De aquí hasta acá. ¿Cierto? Hasta acá. ¿Ya? Entonces, si queremos alfa. Entonces, quiere decir que tendríamos que dividirlo entre la distancia total. Y en la distancia total tendríamos desde aquí hasta acá. ¿Ya? ¿Vieron? Entonces sería, para conseguir alfa, sería los 97.5 menos los 30 que estarían de este lado. Aquí acuérdense que aquí hay 30. Menos los 30. 97.5 menos los 30. ¿Sobre quién? Sobre, en este caso, los 97.5 menos los 19. 97.5 menos los 19. Lo multiplico por 100 y nos da un 86%. ¿Ya? Si queremos beta, beta estaría de este lado. Aquí está beta, ¿cierto? Es esto, esta porción que está de este lado. Aquí está, beta. Y aquí estaría gamma, ¿cierto? Por lo tanto, queremos beta. Si es beta, es la porción que estaría del lado contrario. En verde. Entonces, como es beta, tenemos que conseguir esta distancia. De aquí hasta acá. ¿Ya? Hasta acá. ¿Vieron? Por lo tanto, sería 30 menos 19, ¿cierto? Y el total sería los 19 menos esta distancia que está de este lado, 97.5. 97.5 menos 19 sobre 30 y 30, 19. 30, 19 sobre ese valor, 97 menos 5%, me va a dar 14%. Sumamos estos dos y me va a dar el 100%. ¿Comprendieron? ¿Ya? Vuelvo a repetir. Si quiero alfa, que está en rojo, simplemente sería el lado contrario, desde el 30 hasta el 97.5. Si quiere, dividido entre qué? Entre el total, sería los 97.5 hasta donde llegó alfa, que sería 19. Ok, si quiero beta, sería el lado verde, sería de este lado. Serían desde 19 hasta 30, serían 30 menos 19, sobre el total, que serían los 97 de este lado hasta los 19. 97 menos 19. Ok, listo, pregunta. Ninguna, profe. Ahora hacemos No, el profe. último. El último, por supuesto, me dicen a 0%. Si es a 0%, por supuesto, fíjense que al 0% no va a estar el alfa al 100%, al tanto por ciento, sino que el alfa aparece al 2%. ¿Está bien? El alfa, como es al 0, aparece en este lado. ¿Vieron? Al 2%. Pero el beta sí está al 100%. ¿Ya? Está de este lado. Por lo tanto, el total sería del 100
al 2%. Entonces, el total sería del 100 al 2%. Si quiero alfa, que está de este lado, ¿no? Y beta, que está de este lado, alfa tendría que ser el opuesto. Por lo tanto, sería de 30 hasta el 100%, ¿cierto? 30 hasta el 100%. Serían 100 menos 30, el mayor menos el menor, sobre 100 menos 2%. Nos da un 71%. Si quiero beta, sería el contrario. Y para conseguir el contrario, simplemente buscamos la distancia contraria. La distancia contraria sería las desde aquí hasta aquí, ¿cierto? En este caso, desde el 2% hasta 30. ¿Está? Y el total sería desde el 2 al 100%. ¿Está bien? Por lo tanto, sería 30 menos 2 sobre 100 menos 2. Y nos da el total. La suma de estos dos sería el 100%. Por lo tanto, alfa estaría al 2% y beta estaría al 100%. ¿Vieron? ¿Qué fases presentamos? Alfa más beta. ¿Viste? ¿A qué temperatura? A 0 grados centígrados. ¿Viste? Temperatura, fase, composición de la fase y porcentaje en peso de las fases presentes. Pregunta. Hasta ahora no, profe. Ajá. Seguro, no han quedado locos. No. Profe, una pregunta con respecto a la entrega. ¿Tengo que entregarlo el domingo antes de las 12 o el lunes antes de las 12? Muchacho, ahorita cuando salgamos vemos eso. Ahorita cuando salgamos vemos eso. Acordate que todo esto va para YouTube. Entonces, ok. Entonces, salimos de acá. Salimos, descartamos. Entonces, volvemos otra vez. Entonces, ya tengo todo esto. ¿Está bien? Ok. Ya hicimos el ejercicio y vieron cómo se hacía. Microconstituyentes eutécticos. Los microconstituyentes eutécticos comunes. A, este lado, el A, dice, placa de silicio parecidas a agujas en el eutéctico de aluminio. Algo, Vanessa, profe. ¿Cómo? ¿Cómo ¿Está hablando conmigo o está hablando con otra persona? Creo que está hablando con otra persona. Ok. Y B, ¿no? Las barras de silicio redondas en el eutéctico modificado. Fíjense que aquí aparecen agujetas. ¿Qué se hace? Un tratamiento térmico. Al hacerle un tratamiento térmico, esas agujetas desaparecen y aparecen formas redondeadas. ¿Comprendieron? ¿Ya? Sí, profe. Ok. Y esto es ¿dónde podemos utilizar las fases eutécticas? Si la fase eutéctica es el punto de fusión más bajo, nosotros lo podemos utilizar, esos tipos de materiales eutécticos, en fundiciones o también lo podemos utilizar en materiales que vamos a soldar. ¿Comprendieron? ¿Por qué? Porque es el punto de fusión más bajo. Por eso es que nosotros lo hacemos allí. Con frecuencia se emplean aleaciones eutécticas durante las soldaduras blandas para ensamblar piezas, una fuente de calor como una flama de gas caliente o un electrodo de piezas de materiales rellenos. El relleno es aspirado a la unión solidificada. Inmediatamente lo colocamos por acá y simplemente por el principio de capilaridad, inmediatamente entra el material fundente por estas cavidades. Entonces, el diagrama de fases, ¿no? De óxido de aluminio y óxido de silicio, como este, se presenta de acuerdo a la temperatura y los porcentajes de elementos aleantes. ¿Vieron? ¿Y cómo sería ese comportamiento de esos microconstituyentes? Bueno, creo que no voy a explicar más. Hasta ahí se acabó. Pregunta. Y hasta ahí va el examen. ¿Vieron? Ustedes lo único que tienen que hacer es
los ejercicios. Un ejercicio que es acerca de esto que nosotros llamamos la aplicación de la regla blanca, y el otro ejercicio para aplicar con los microconstituyentes en los diferentes tipos de fases presentes, que es este. ¿Vieron? ¿Ya? Este, por supuesto, el anterior. ¿Ya? Ajá. Pregunta. Este. ¿No? Y este. Ajá. Pregunta. ¿No hay pregunta? Ah, Ok, podemos cerrar la... ahí le hacemos un cuadrito también, ¿no, profe? Con ¿Ah? ese, le hacemos un cuadrito también. Sí, sí. Entonces, ok. Vamos a cerrar aquí la... Cierren el micrófono, que se oye el que están jugando. Dejar de compartir. Y una vez que deje de compartir, dejo de grabar. Detener la grabación. Listo. Ok. Y comienzan las preguntas del